Bienvenida muy cordial a la presentación de 3 libros checos recientemente publicados por la editorial Nórdica. Tenemos la oportunidad hoy de hablar con 3 traductores. Hola. Hola, Kepa, ¿qué tal? Entonces, regresamos a los libros. Entonces, el primer libro publicado en la editorial Nórdica, que cada uno es muy distinto, se refiere a su género y el tema del que habla es la novela Me despertaré en Shibuya, de la joven prometedora escritora checa Anna Zima. El otro es un libro cómic de 2 autores, de Jan Novák, un autor muy conocido en nuestro país, y del ilustrador y artista Jaromír 99. Y el tercer libro es un libro que habla de los museos, explica cómo funcionan los museos a los niños, pero no solo a los niños, y el libro se llama Cómo se hace un museo. Dejadme, por favor, presentaros nuestros estimados ponentes. Tenemos conectados aquí 3 traductores desde la checa. Patricia Gonzalo de Jesús, que se conecta desde Madrid. Hola, buenas tardes. Enrique Gutiérrez está, según sé yo, en Praga. En Praga estoy. Buenas noches. En Barcelona. Entonces tenemos un puente virtual entre estas 3 ciudades hermosas. También me gustaría presentaros a Diego Moreno. Enrique, Diego, muchísimas gracias por publicar esos 3 libros en los tiempos difíciles. Son unas ediciones excelentes. También agradezco mucho la colaboración de la Embajada Checa en Madrid, el Ministerio de Cultura checo, por haber apoyado estas 3 ediciones. Antes de presentar nuestro último invitado especial, me gustaría compartir con vosotros una experiencia mía personal, que cuando todavía era posible solía ir mucho a las presentaciones literarias, y me confieso que a veces me aburría, miraba el reloj para saber cuándo se termina la charla y yo pudiera tomar una copa de vino con mis amigos. Pero nunca me pasaba esto, nunca me aburría cuando la charla literaria estaba moderada por Jesús Ruiz Mantilla. Es un excelente moderador, escritor y conocedor de la literatura checa, crítico literario y periodista del país. Y Jesús, muchas gracias por estar aquí con nosotros esta noche. Entonces, vamos a empezar con el editor, el responsable de estos 3 libros maravillosos. Uno de estos todavía no ha salido, con Diego. Entonces, Diego, tu editorial se especializa en los libros nórdicos. Obviamente, como se sabe del nombre de la editorial. ¿Y cómo llegaste a la idea de publicar también los libros checos? Bueno, hola, buenas tardes. Bienvenidos todos. Es un placer estar aquí con vosotros y muchas gracias, Stanislav, al Centro Checo, a la Embajada Checa, a Patricia, a Jesús, a Kepa y a Enrique por acompañarnos. Bueno, como bien dices, Nórdica, publicamos literatura de los países nórdicos, libros ilustrados y luego todas las cosas que me interesan y que tienen mucho que ver con los viajes que hago a lo largo del año. Y estos 3 libros tienen mucho que ver con una invitación que hizo el año pasado el Instituto Checo me invitó a mí para ir a la Feria del Libro de Praga. Estuve allí varios días. Lo primero que hago siempre que voy a un país es recorrer las librerías. Muchas veces compro libros por intuición, porque me preguntan los libreros que me recomienden, y en este caso compré allí el de Me despertaré en Shibuya, un libro que me atrajo. Le pregunté a un librero que pues más o menos me contó en un inglés como pudo de qué iba el libro, me atrajo. Luego estuve en un encuentro con los editores de este libro, me gustó muchísimo todo lo que me contaban, me dieron un extracto en inglés, lo leí y les dije que me guardasen una opción para publicarlo. Y al día siguiente fue elegido Mejor Libro del Año en la República Checa y también ganó el premio Magnesia a la mejor primera novela. De manera que, estando allí, pude cerrar el acuerdo por los derechos de este primer libro de Me despertaré en Shibuya. Allí también compré el libro de Momento Bien, de Jan Novák y Jaromír 99.
Ya habíamos publicado a este maravilloso ilustrador, a Jaromír, en una edición del Castillo de Kafka. Para mí es uno de los mejores dibujantes de cómic que hay ahora mismo en Europa. Y la historia me daba un poco de miedo porque es una historia que esta mañana hablaba con Jesús, es muy local, porque es una historia que todos los checos conocen, pero que en España nadie conoce, pero que al mismo tiempo me parecía universal, ¿no? La vida de unos hermanos guerrilleros en la Checoslovaquia comunista, esta lucha por la libertad, me parecía como un libro que tenía mucho de lo que, por ejemplo, que hace Paco Roca, ¿no? De contar una parte como de su historia nacional, pero que al final tiene resonancias internacionales, y luego gráficamente era potentísimo. Y el tercer libro que compré allí también, y que da lugar a este otoño checo que hemos llamado, es un álbum del que ahora nos hablará también Patricia, y tenemos un vídeo también del autor contándonos un poco sobre el libro, un álbum para niños que se titula Cómo se hace un museo, y que es una maravilla. Yo creo que es de los libros más bonitos que he visto en años, con desplegables, y que invita a los niños a que entiendan cómo es una galería, cuáles son las personas que trabajan en la galería o en un museo, y es una manera de fomentar la pasión por los museos, por el arte. Es un libro didáctico que me parece fascinante y que saldrá en unas semanas. Como digo, creo que este año lo habéis denominado como el año de la literatura checa en España. De hecho, hay un montón de libros de literatura checa en las librerías estas semanas, de manera que, bueno, estamos de enhorabuena los lectores, los editores también, porque podemos poner al alcance de todo el mundo, del lector español en este caso, y del lector latinoamericano, creo que autores desconocidos, pero que son de una enorme calidad, tanto en narrativa como en cómic, como en álbum ilustrado, que son las tres variantes que presentamos en Nórdica estos meses, que creo que son una buena muestra del genio de la gente de la República Checa, ¿no? Y bueno, le voy a dar la palabra a Jesús Ruiz Mantilla, que nos va a contextualizar, Jesús, un poco qué es esto del genio checo. Buenas tardes, muchísimas gracias por contar conmigo para esto. Bueno, Standa Skoda sabe perfectamente que puede contar siempre conmigo para hablar de algo que tenga que ver con la República Checa, porque yo soy medio checo, pero bueno. Y enhorabuena a los traductores ya de entrada, porque en lo que he podido ver de los dos trabajos que ya han sido publicados, tanto de Me desperté en Shibuya como de la novela gráfica sobre Ossimek, pues está perfectamente traducido. Patricia, todavía lo tuyo no lo he podido ver, pero lo estoy deseando ver. Le decía a Diego que cuando me mandó los libros a casa, que yo ya sabía que al mandarme dos obras de dos checos desconocidos, de los que yo no tenía noticia, salvo los autores del cómic, por aquel grandísimo precedente que hicieron sobre el gran Emil Satopek, el corredor y el plusmarquista mito y leyenda mundial del atletismo, que es un cómic que también recomiendo, pues siempre era excitante ver, o sea, siempre es excitante que te llegue algo de la literatura o de la música checa que te llegue a casa. Porque sabes que vas a encontrar algo que está muy por encima de la media, pero que puede llegar a lo sublime, ¿no? Entonces, ellos no lo saben, no se dan importancia. Son un pueblo tremendamente, no sé si discreto, a veces muy discreto y a veces un poco displicente. Entonces, es lo normal, ¿no? O sea, lo que para nosotros, el resto de los mortales, es sublime, para ellos muchas veces es normal. Y esto se debe a que viven en un territorio extrañísimo y maravilloso, un territorio que yo comparo siempre, por ejemplo, si cogemos simplemente la región de Moravia, a la que yo estoy personalmente apegado por razones familiares. Cogemos la región de Moravia, que tiene la extensión más o menos de la Comunidad Valenciana, ¿no?
y recorres la región de Moravia, parte de la región de Moravia. Pongamos Laquia y Valaquia, que también conozco por razones familiares y personales y que recorro a menudo. Llegas a Jukbaldi y ahí nació Janáček, un genio universal, muy anclado en la cultura propia, en la música popular, pero que se convirtió sin querer en uno de los grandísimos referentes de la música del siglo XX por la rareza y por la audacia. Hoy, además, reivindicado, mucho después de su muerte, reivindicado a nivel universal precisamente por haber explorado de manera sistemática la cultura local, sin saber y sin querer, ¿no? Recorres un poquito más, 5 minutos más, y llegas a otro territorio y te dicen que ahí nació Sigmund Freud. Claro, Sigmund Freud lo enmarcamos siempre en la cultura vienesa, ya sabéis, final, principio del siglo XX, El mundo ayer, Stefan Zweig, que hablaba de toda esa gente, que hablaba de Gustav Mahler, que también nació allí, de Sigmund Freud, que fue, claro, dentro de su recorrido a la capital, ¿no? La capital era Viena, pero era parte del Imperio Austrohúngaro y él había nacido como parte de una familia judía en un pueblecito de Moravia. A 3 minutos de ese pueblecito, por hablar de 3 géneros universales de diferentes ámbitos, ¿no? Ya tenemos la música, Janáček y Mahler. Mahler nació en la frontera, entonces cuando nació era Moravia, pero era Bohemia, da igual, Gilava, pero bueno. Sigmund Freud, que para bien o para mal nos ha cambiado la vida. Y luego enfrente está Mendel. ¿Quién nació aquí? Mendel, el que se inventó las leyes de la genética. Es decir, todas esas cosas que han dado lugar a que ciertas terapias nos hayan mejorado la calidad de vida a la humanidad. Es decir, en un espacio como la comunidad mucho más pequeño, o sea, de Madrid a Villalba, 3 genios universales. Yo decía, ¿pero qué comen? ¿O qué? Comen cosas ricas, pero también ¿qué beben? El Slivovice, que yo creo que es uno de los grandes agentes culpables de los grandes avances de la humanidad, por eso de ser genios en el pensamiento, genios en el arte, genios en la creación en todos los ámbitos, genios en el deporte, Satope, que era otro genio, también de la región, etc. Y te das cuenta que esa amalgama de cruces, de etnias, de pueblos que confluyen en ese espacio mágico de Centro Europa, por el hecho de buscar los esfuerzos de entenderse, por el hecho de hablar también, de tener que entenderse en diferentes lenguas, cada una más, y eso Patricia lo sabe porque es experta en varias de ellas, diversas, muy auténticas y muy complejas, les hace aprender unas de otras. Yo creo que hacen un esfuerzo mental extraordinario por entenderse, por mezclarse, por tal, y da lugar a una extraña mina de talento universal, de esas que no es solo capaz de hacerles autosuficientes, que lo son, sino también de mostrar al mundo todo lo bueno de lo que es capaz el ser humano. También en esa parte del mundo, quizá por contraste, hemos vivido en los últimos siglos también todo lo malo de lo que es capaz el ser humano. Y quizá como contrapeso a eso, ellos se han esforzado en demostrar que pese a la barbarie que han vivido con los totalitarismos, como una zona del mundo que ha vivido siempre entre las ocupaciones, las desocupaciones, las conquistas,
y las atrocidades pues han sabido desarrollar un espíritu de supervivencia muy basado en la creación y en el hay que buscarse la vida y hay que salir de aquí y hay que huir de toda esa atrocidad por medio de la belleza y del entendimiento a otros niveles, ¿no? Entonces, no me ha extrañado nada recibir estas pequeñas joyas como la de Anna Klima, que es una gran nueva voz de la literatura checa, muy fascinada por lo japonés, es decir, siempre muy fascinada por otra, en esta cultura de la globalización, por otra cultura lejana a la suya y con engarce. Y luego esta escena de los maravillosos hermanos Massin, que no son nada conocidos en el resto del mundo, pero que son leyendas locales y que simbolizan en sí pues esa peripecia del siglo XX que de lo local rápidamente el mundo o el resto del mundo va a entender como una historia universal. O sea, personajes que lucharon contra el fascismo primero, que organizaron la resistencia contra el comunismo, es decir, lucharon en muy corto espacio de tiempo contra ese denominador común atroz que es el totalitarismo, cuya sombra vemos con una inquietud y una perplejidad impresionante volver a sobrevolar por nuestras cabezas y que hazañas como las suyas en este formato realmente con un cómic oscuro, poderoso, sugerente y trepidante, pues es una historia de la que todavía podemos seguir aprendiendo a no matarnos los unos contra los otros, sino a resistir en esa lucha que sigue presente entre nosotros entre el bien y el mal y ponernos siempre al lado de los buenos, ¿no? En este caso, estos hermanos Massin, que son realmente héroes que pasan de lo local y gracias a editores ejemplares como Diego Moreno, a lo universal, por haberlos traído aquí en este otoño checo, querido Standa, espectacular, al que vamos a estar muy atentos todos. Muchas gracias. Gracias, Jesús, por tus palabras. Entonces, ¿podemos continuar con este libro? No, antes, perdona, que tengo... la idea era un poco como en Nórdica los traductores tienen una importancia fundamental en Nórdica y y para todos los lectores, porque no nos olvidemos nunca que lo que leemos no es la obra original, sino que es la obra de un traductor. Y es algo que me parece importante reivindicar cuando presentamos un libro, que sea el traductor, lo que estamos leyendo realmente, que son las palabras de estos traductores. Pero tenemos, si nos importa empezar con el libro de Me desperté en Shibuya, tenemos un pequeño vídeo que nos ha mandado la propia Ana Cima para presentarlo y luego, Kepa, te daré, si no te importa la palabra, para que nos cuentes un poco cómo ha sido el proceso de traducción de este libro. Ahora, os pongo el vídeo de Ana Cima. O studentce, která se zabývá japonskou literaturou. Que empiece de principio. Dobrý den, já se jmenuji Anna Cima a napsala jsem román Podvodnice na Šibuji. Začala jsem ho psát ještě na vysoké škole v magisterském studiu, kdy jsem studovala japonská studia. Je to příběh o studentce, která se zabývá japonskou literaturou a překládá japonskou literaturu a společně se starším spolužákem začne pátrat po osudu zapomenutého spisovatele Kiyomaru Akamashi. Chtěla jsem napsat takový příběh, který by popisoval, jaké to je zažít pocit rozdvojení, který zažívám já a myslím, že je spousta dalších lidí, kteří se zabývají studiem nějaké odlišné kultury. A zároveň jsem se snažila v tom textu představit Japonsko a japonskou kulturu a literaturu českému čtenáři.
Bueno, Kepa, si no te importa, ¿cómo ha sido el proceso de traducción de esta novela? Hola, buenas tardes a todos. Bueno, has dicho una cosa, ¿no? Has dicho que la traducción es obra del traductor, que es cierto, ¿no? Es obvio, y sin embargo, yo cuando traduzco, a mí me preocupa, lo que más me preocupa es mantener la voz del autor, ¿no? De manera, asegurarme que la obra traducida es lo más fiel posible a la escritura del autor. Y en este caso, bueno, también, y para mí eso es, digamos que lo más complicado casi, ¿no? Es lo que más atención le dedico. Y yo este libro, pues a primera vista, la primera impresión fue, qué difícil. Pero una vez entras, pues ella te lo pone fácil, vas descubriendo esta novela con todos esos puntos que me encantan de ciencia ficción, ¿no? Y a la vez con una prosa, diría que fácil, ¿no? Fácil de leer, nada complicada y que constantemente te está sorprendiendo. Y en este sentido, pues fue una traducción muy bonita. ¿Tuviste que contactar en algún momento con la autora, con Ana Cima? Lo estaba pensando ahora, creo que no. Creo que no. Yo lo intento evitar. Siempre pasa que hay algún... Sí. Hubo algún par de palabras que me resultaron muy complicadas, ¿no? Y contacté con la editora. Pero ya está. Fue algún par de conceptos así muy ambiguos que tampoco tenían mucha importancia, pero bueno, uno intenta ser muy preciso en la traducción, ¿no? O sea, ser lo máximo respetuoso con el texto original. Entonces sí que tuve que hacer un par de aclaraciones, pero todo el resto iba, bueno, tenía que echar mucha mano de, obviamente, estudiar literatura japonesa un poco por encima, ¿no? Para saber también de lo que hablaba. Perdona, no. Okay. Bueno, claro, es traducir al español un libro que va sobre una checa que está en Japón, ¿no? Y entonces intentar que todo eso, esa extrañeza de la checa en Japón llegue de forma natural al lector. Bueno, pues eso era como mi máxima obsesión, ¿no? Por suerte la cultura japonesa tampoco nos es tan desconocida gracias al manga y yo creo que este libro tiene mucho de manga. De hecho, incluye ilustraciones del libro que tanto la cubierta como el propio interior son ilustraciones de ella y de su hermano. De manera que bueno, pongo de nuevo la cubierta para que veáis que tiene la estética, ¿no? de esa zona de Tokio, de Shibuya, está muy presente en el libro, que tiene como dos planos continuamente, que son Praga y Tokio, ¿no? Praga y Shibuya, de manera que estamos continuamente saltando en el tiempo y también en el espacio. Y es curioso porque esta mezcla que hay de literatura centroeuropea y de una influencia obvia que es toda la parte de Japón, que es lo que la autora quiere transmitirnos y que, bueno, para los que nos gusta todo, nos atrae. Yo creo que a muchos todo lo japonés pues es fascinante, ¿no? Yo he aprendido un montón, la verdad, de literatura japonesa. Sí, pero viene a ser un poco lo que es la literatura checa hoy en día, ¿no? Que no se adscribe únicamente a lo que es la República Checa, sino que está llena de brazos que la extienden fuera, ¿no? Que lo hacen de esta literatura muy universal. De manera que con un libro de literatura checa te puedes acercar, en este caso, a la literatura japonesa. Creo que la portada además es muy significativa, ¿no? Es esta especie de complicación tremenda, ¿no? Que te ofrece esta especie de mundo incomprensible, porque que luego va a resultar fácil de transitar en la lectura, pero que, bueno, es muy sorprendente. Ya la portada es sorprendente.
tiene este punto de futurista un poco. Sí, ese mundo de Shibuya porque sabemos que existe, pero que realmente es tan ajeno también a todos nosotros, ¿no? Es algo cercano y ajeno a la vez. Sí, lo vemos a veces, ¿no? Vemos reportajes sobre Japón y Shibuya es una especie yo creo que toda Barcelona cabría dentro de Shibuya, ¿no? O sea, suena en el libro como algo bastante pequeño y local y sin embargo es un universo inacabable y te sorprendes normalizando lo que te explica, ¿no? Te sorprendes porque hay una mezcla entre el Japón más del futuro y el Japón más tradicional, ¿no? Y todo desde el punto de vista de un adolescente, además. Muchas gracias, Kepa. A vosotros. Ahora sí, Stanislav, perdona que te he cortado antes. Pasamos Enrique, yo quería pasar la palabra a Enrique para que a continuación de lo que ha dicho Jesús nos hable algo del libro De Momento Bien. Es que lo que sé yo, en cómics está basado en la novela homónima de Jan Novák, que se hizo un bestseller en la República Checa. Es una historia que también es algo controvertida, incluso en nuestro país. Hay gente que considera estos protagonistas que son verdaderos, son personas vivas. Uno de ellos sigue viviendo en Estados Unidos. Y alguna gente los considera unos héroes, como yo, por ejemplo. Otra gente les considera como unos chicos irresponsables que han hecho cosas malas dentro de su lucha contra el régimen totalitario. Entonces, Enrique, ¿nos puedas contar de qué habla este cómic excepcional? Bueno, muchas gracias por la invitación y buenas tardes, noches para mí ya. Hace 3 horas que es de noche en Praga y estoy deprimido, pero bueno, me alegra tener un poquito de conversación con gente que vive en lugares menos oscuros. Bueno, ante todo, lo que hace la novela o la novela gráfica del cómic es sumergirte en un mundo bastante desconocido, creo yo, incluso para aquellos que llevamos tiempo viviendo en la República Checa. Conocemos la historia de la República Checa, que es ese periodo justo de los años, final de los años 40, bueno, la posguerra, el golpe de Estado, ¿no? del régimen comunista o de los comunistas en el 48, y esos primeros años de dictadura realmente feroz, el totalitarismo a principios de los años 50, ¿no? Más o menos. Luego el régimen se fue suavizando hasta el 68, ¿no? Ese proceso hasta el 68, la Primavera de Praga. Pero precisamente nos enmarcamos en un momento de represalias, de violencia, de falta de libertades y de reescritura un poco de la historia. Esos héroes de la Segunda Guerra Mundial pasan a ser enemigos del Estado, gente peligrosa, ¿no? Pasa con los aviadores, en alguna película se ve que aviadores héroes de la Segunda Guerra Mundial que lucharon con el ejército inglés contra la aviación nazi, y que al volver a Checoslovaquia son tomados como espías occidentales, ¿no? En gran medida. Es un poco esa situación, ese momento, y es muy interesante ver cómo era la sociedad por dentro. Está claro que Jan Novák conoce muy bien ese mundo y lo refleja muy bien. A mí me parece que se refleja muy bien esa forma de entender la Checoslovaquia del momento, que es muy, muy distinta a lo que conocemos generalmente de Checoslovaquia, que es la Primavera de Praga, luego quizá el proceso, ¿no? Lo que leemos en las novelas de Kundera, por ejemplo, que es muy posterior, ¿no? Los años 60, aunque bueno, algunas son un poco anteriores, lo que transcurre, pero bueno, esta época yo la conocía bastante poco y creo que el ejemplo de los hermanos Mashin es muy representativo. Yo no diría controvertido, diría más que controvertido, porque Stanislav ha comentado que algunos no los toman por héroes precisamente, ¿no? Algunos los toman por terroristas, porque desde una perspectiva histórica, el régimen los tomó por terroristas, porque lo que hacían eran atentar contra miembros del Estado, en este caso, querían atentar, eran atentados, claro que en la Segunda Guerra Mundial, evidentemente, contra los nazis eran héroes, pero en los años 50 posiblemente también, ¿no? La idea era la misma, ellos siguen un poco la historia de su padre, que fue héroe de guerra, que murió durante la Segunda Guerra Mundial luchando en la segunda resistencia de Praga, ¿no? Contra los nazis.
y ellos crean la tercera resistencia, ¿no? La que lucha contra el régimen comunista, pero lo hacen muy mal. Son unos jóvenes sin experiencia, planean todo terriblemente mal, y no quiero hacer spoilers, ¿no? O destripar, como se dice en castellano, el libro, pero no le sale muy bien. Entonces, evidentemente, el tema es muy controvertido y creo que es muy interesante posicionarse de una forma con la historia, o sea, una vez que acabado el proceso, pensar si realmente eran héroes o solo lo intentaron, ¿no? Es un poco mi punto de vista. Pero algo que a mí me fascina, por ejemplo, es cómo se vive ese momento de ebullición tan importante en la historia checoslovaca y de Centro Europa, ¿no? También posiblemente en Hungría fue similar, de cómo el régimen comunista acaba con las libertades y las ilusiones de una generación que acababa de vencer al todopoderoso imperio nazi. En los años 40, en los años 40 y pocos, creo que nadie pensaba realmente que Hitler pudiera perder la guerra. Posiblemente el checoslovaco no lo pensara, porque llevaba ya un montón de años viviendo en cierta paz dentro de ese imperio nazi, y de pronto, más o menos de pronto, gracias a la intervención americana, a los soviéticos consiguen vencer, bueno, sin aportar prácticamente nada, ¿no? los checoslovacos, pero vencen la guerra. Y a mí lo que más me impresionó fue precisamente cómo esos hermanos Mashin, de 18 y 20 años, si me equivoco, al empezar el año 49 o 50, piensan que haciendo esos atentados o atentando contra el régimen comunista van a poder vencerlo. Sí, históricamente es absurdo. Se ve hoy y dice, bueno, ningún régimen comunista cayó desde dentro, digamos, ¿no? Una cuestión más global. Lo mismo ocurre aquí. Ellos piensan que si han vencido su padre, bueno, su padre no, pero vamos, la generación de su padre venció a los nazis y acabaron venciendo la guerra, algo impensable posiblemente 10 años atrás. ¿Por qué no van a poder acabar con el régimen comunista que acaba de comenzar? Y todavía están, hay esas tensiones todavía internas, ¿no? Y eso me parece muy interesante. Luego, como la mayoría del libro en el fondo no es tanto, bueno, la mitad más o menos es esa lucha, y la otra mitad es cuando deciden huir al oeste, ¿no? No voy a contar más, pero creo que es muy interesante, y luego las ilustraciones son fabulosas. De verdad, creo que Jaromír 99, lo hemos dicho de Zatopek, podemos hablarlo de Alois Nebel y también, de momento bien, son tres obras cumbre de la ilustración checa actual, sin duda. Y no sé si queréis hacer una pregunta concreta o sigo contando historias. Sí, para mí, como decía, cuando vi el libro allí, igual no sabía muy bien de qué iba, pregunté y me dijeron todo el mundo lo que os comentaba al principio, que era un libro que veían difícil para España por el tema tan local que trata, pero yo no sé, me daba la impresión, como decía al principio, de que pues, sí que puede tener, uno, por una parte te ayuda a descubrir una parte de la historia checa, de la historia europea, sobre todo. Tú decías que no tenías, vives allí y no tenías tanta idea de este fenómeno, Enrique. Realmente no. O sea, había escuchado algo de los Mashing, porque todavía hoy en día sigue saliendo en los periódicos, ¿no? La hermana pequeña sigue viva, tiene 80 y... Bueno, sigue vivo uno de los Mashing y destripando el libro. Y la hermana pequeña, y ella está, bueno, después de un litigio legal muy importante con el Estado checo ya, actual, hace unos años, ha conseguido recuperar la casa Zdenka, o Zdena, de hecho, recuperar la casa familiar, ¿no? Que los comunistas les quitan, les nacionalizan, en la época justo en que transcurre la novela gráfica, y está construyendo allí, bueno, preparando un museo, ¿no? Luego Patricia nos hablará del tema, el museo en este caso de la tercera resistencia checoslovaca, y cómo sus hermanos lucharon activamente por acabar con un régimen que, sin ningún lugar a dudas, era un régimen totalitario, ¿no? Pero no, se conoce mucho algunas historias concretas, pero no es un tema tampoco que, no sé, que se hable tanto, yo creo. Aparecen muchas novelas, pero no sé, yo personalmente no conocía tanto cómo fue el funcionamiento por dentro del régimen, digamos, cómo afectó a las personas, cómo fue el proceso de nacionalización, por ejemplo, cómo a esa familia les van quitando las casas sucesivamente, ¿no? Según se toman represalias contra ellos, ¿no? Y como, por ejemplo, es una familia buena, una buena familia, con mucho dinero, todavía hoy, por lo que he visto, la hermana pequeña sigue manteniendo 2 edificios que alquila en Olomouc, es decir, que vive de las rentas, digamos, aún de sus padres, y como esa familia, bueno, burguesa, o de burguesía, alta burguesía posiblemente,
acaba perdiendo todo lo que tiene y los meten en un piso pequeñito porque ella vive sola, en principio, y luego cuando la cosa se pone más fea, aún la envían a una especie de casucha en un pueblo donde tiene que sobrevivir como puede, ya acostumbrada a vivir en una casa casi señorial, diría, ¿no? Entonces, ese proceso que todos hemos escuchado muchas veces, porque se habla siempre del golpe de Estado comunista del 48 y cómo eso cambió la historia de Checoslovaquia y todo eso, queda muy bien reflejado, no a nivel de grandes historias, sino a través de una familia, ¿no? Y también es muy interesante esa conexión con la Segunda Guerra Mundial, porque está muy presente, ¿no? El tío también luchó, el tío de la familia, el hermano de la madre, luchó en esa segunda resistencia checoslovaca, acaba en la cárcel porque lo cogen preso. En fin, creo que son historias todas reales, por supuesto, más o menos, bueno, maquilladas, supongo, según se quiera un poco contar la historia, porque la historia evidentemente no es objetiva. Digo, no esta historia, digo, en general, a la hora de contar la historia uno no puede ser objetivo, pero evidentemente son historias reales que dan una idea muy, muy clara de cómo fue ese proceso, y no solo en las grandes capitales, porque es muy interesante que aunque en gran medida transcurre en Praga, bueno, en cierta medida, la familia no es de Praga y de hecho algunos atentados ocurren en la querida Moravia que hemos comentado antes, de Jesús, y de hecho alguno hay en Olomouc, ¿no? Entonces, digamos que creo que representa muy bien esa época y no tiene absolutamente nada que ver con el otro libro que hemos presentado antes, ¿no? Porque es justo lo contrario, ¿no? Es un viaje hacia el pasado, un pasado muy doloroso y que hoy en día siguen las heridas abiertas, ya digo. O sea, uno puede encontrar todavía placas, ¿no? o monumentos que recuerdan el atroz asesinato de los terroristas de los hermanos Mašin, al mismo tiempo que el ex primer ministro checo Topolánek hace un par de años les entregó una medalla al mérito, al honor, ¿no? Es decir, la sociedad en ese sentido está totalmente dividida y no creo que sea una cuestión solo de gente que fuera más partidaria del régimen comunista, ¿no? Sino la perspectiva en que tomemos este tema, que es muy interesante. Es decir, en qué momento un héroe es terrorista, ¿no? Es decir, matar a una persona, a un grupo de personas solo porque colaboran con un régimen totalitario es justificable, ¿no? ¿En qué condiciones? ¿En qué circunstancias? Y creo que eso en la novela se ve muy bien y es objeto de debate, ¿no? ¿Puedo ¿Permites, decir Diego? algo? Sí. ¿Puedo decir algo? Es que a mí me ha recordado muchísimo la historia, y además estoy completamente de acuerdo en que la resistencia no es contra un país, es contra los totalitarismos, es decir, es una lucha del bien contra el mal, es decir, no es una lucha, y el bien y el mal no tienen ningún pasaporte, o sea, son estados de ánimo y de comportamiento que no por eso, no por ser checo o español lo vamos a decir, pero bueno, ahí está también el éxito que tuvo, que decir, eso es un poquito más, tuvo muchísimo alcance porque la resistencia, la heroica caída de los paracaidistas que cayeron en Praga para matar a Heydrich, con buenas razones, y ole por ellos, ha sido, bueno, ha dado para la historia de la creación grandes obras, como la obra de Laurent Binet, que es impresionante. Pero esto a mí me ha recordado, claro, eso era contra el alemán, ¿no? Contra la ocupación y tal. Pero es un matiz, pero nosotros los españoles lo vamos a entender perfectamente porque para nosotros estos son una especie de maquis. Sí. Y yo que soy de Santander y de Cantabria, pues tengo a la cabeza cuando veo a los hermanos a Juanín y a Bedoya, que son los maquis que se echaron al monte en Cantabria y tal para oponerse a la tiranía del franquismo. Pues esto tenían que luchar contra españoles que ocuparon el poder de manera ilegal y violenta. Pues es que ole, ¿no? Entonces los hermanos Mašin, pues en ese trauma que dejaron
entrever algunos. Es demasiado local, no es nada local para nosotros porque nosotros tenemos la experiencia Maki que era exactamente igual que la de estos hermanos. Así que es una historia plenamente universal. Estoy de acuerdo. Me gustaría, Diego, si me permites, me gustaría decir también una cosa, y aclarar una cosa, que los hermanos Mashi no eran de una familia de alta burguesía. Su militar del ejército checoslovaco de la época de entreguerras y su comportamiento durante la Segunda Guerra Mundial dentro de la resistencia checa era tan valiente o tan importante como la de los paracaidistas que mataron a Heydrich. Los nazis le torturaron y le mataron al padre de los hermanos Mašín y casi todo su entorno, los militares checoslovacos, familiares, terminaron en los campos de concentración. Por toda Europa, algunos sobrevivieron, otros no. Y los hermanos Mašín, muy jóvenes, en aquella época, en los años 50, pensaban que iba a estallar la Tercera Guerra Mundial. Porque ellos pensaban que Estados Unidos y sus aliados iban a atacar a la Unión Soviética. Entonces ellos, su idea era crear otra resistencia que lucharía contra el régimen totalitario. Y lo que es muy interesante en la historia de ellos, porque habían más células, más grupos de resistencia en los años 50, y lo interesante en su historia es que ellos lograron escapar al Berlín Occidental a pesar de que les perseguía el ejército soviético. Ellos estaban escondidos en un bosque, rodeados, asediados por cientos de militares soviéticos y del ejército de la República Democrática Alemana, y a pesar de todo esto lograron llegar al Berlín Occidental y desde ahí a Estados Unidos. Y era una historia increíble, como de una película de acción. Pero tal como tal, muchas gracias, Enrique, Jesús, también dar estas perspectivas. Gracias. Muchas gracias, Enrique. Y bueno, pasamos al último libro, que es un cambio total de registro. No solamente nos vamos moviendo a lo largo del siglo XX y XXI, sino que ahora también nos vamos a mover en la edad de los lectores, vamos a ir a un público más joven. Y tenemos, antes de dar la palabra a Patricia, tenemos también un vídeo de uno de los autores del álbum Cómo se hace un museo. Hola, jmenuji se Ondřej Chrbák a jsem jedním z autorů textu knihy Jak se dělá galerie. Nápad udělat knihu pro děti vznikl z jednoduché potřeby vysvětlit doma dětem, co vlastně v práci celý den děláme. A nebyl to rozhodně lehký úkol. Museli jsme naprosto zjednodušit způsob, kterým obyčejně komunikujeme svoji práci, jít na samou dřeň sdělnosti. A díky tomu si myslím, je kniha srozumitelná i pro dospělé čtenáře, kteří nejsou profesionálové. Samozřejmě zásluhu na to mají jako podle mě naprosto skvělé a výjimečné ilustrace Davida Béma. I díky nim byla kniha přeložena do několika světových jazyků a stala se takovým malým českým bestsellerem. Zdravím vás do Madridu a mějte se fajn. Es el único libro que no podemos mostraros. Os voy a mostrar solamente la cubierta del libro, porque está justo en el periodo final de producción. Estamos a punto de tenerlo ya impreso. Les llega la semana que viene, como comentábamos con Patricia al principio, antes de dar paso al público. Es un libro que es realmente espectacular, con páginas desplegables. Yo creo que es uno de los libros más bonitos que he visto en mucho tiempo, y creo que realmente va a ser una sorpresa porque lo hace la Galería Morava de Breno, y es fascinante, ¿no, Patricia? Tú que la has podido trabajar al detalle en estos meses, cuéntanos qué ha sido para ti hacer este libro. Bueno, justo antes de comenzar estábamos comentando el reto que había sido para ti como editor por la cantidad de detalle.
Y para mí como traductora también ha sido un reto en un doble sentido. Por un lado, como decíamos, por la cantidad de detalle de las ilustraciones de David Penn. Como traductora pues tienes que cambiar el foco, ¿no? Acostumbrada a traducir narrativa o poesía, de repente es un libro ilustrado donde no te tienes que centrar solamente en el texto, sino que también tienes que ver todas las ilustraciones hasta el más mínimo detalle para que no se te escape ninguna, ni la más mínima palabra. Y el segundo reto lo decía el propio autor, que bueno, él dice que han simplificado cómo explican o cómo comunican sobre su trabajo. Yo creo que han hecho un muy buen trabajo para conseguir equilibrar pues un uso muy preciso de toda la terminología, pero a la vez que sea comprensible no solo para niños, sino para un público muy amplio, y que sea ameno, ¿no? Que no se haga una cosa muy espesa, sino bueno, conseguir que sea ameno para todo tipo de público. Y yo creo que o sea, no creo que sea exclusivamente para niños, creo que se puede leer en muchos niveles diferentes el libro. Y creo que, como ellos mismos dicen en el libro, cuando explican quién puede ir a una galería de arte, quién puede ir a un museo de arte. Y ellos dicen, puede ir a un museo de arte todo aquel que tenga curiosidad por el mundo que le rodea y a quien además les guste mirar las cosas de forma diferente. Y yo creo que este libro es exactamente eso. Es una forma de pues, mirar con curiosidad lo que es un museo y mirarlo también de forma diferente, no solo de la forma oficial a la que estamos acostumbrados como visitantes, sino también desde dentro, ¿no? Y bueno, creo que está muy bien planteado también porque comienzan un poco con la historia de los museos, pues desde el Gabinete de Curiosidades o la Cámara de Arte y Maravillas, donde se mezclaban lo mismo, bueno, ahí lo vemos, la Cámara de Arte y Maravillas con el emperador Rodolfo, pues donde se mezclaban lo mismo pinturas que un ornitorrinco, que un bezoar o que un autómata, y todo estaba colocado de la misma manera, o sea, estaba en el mismo nivel. Luego explican la pinacoteca, ¿no? Cómo surgen las pinacotecas y cómo ese es el origen más o menos de la actual estructura de un museo. Luego el invento alemán de la sala de estilo, donde no solo de repente se cambia el foco y no es tanto como que se muestren un montón de cuadros juntos sencillamente, sino que cada sala se corresponde con una época artística determinada y en ella se muestran en conjunto tanto cuadros como esculturas, como objetos de arte utilitario. Luego el Gabinete de Arte Abstracto como una de las principales innovaciones, ¿no? Con paneles móviles donde el público podía interactuar con el arte expuesto. Y luego pues ya el concepto del cubo blanco, ¿no? Que es el imperante actualmente, que es dar neutralidad al espacio expositivo para que resalte la obra en sí misma y no el espacio en sí. Y luego la siguiente parte, bueno, ahí tenemos el por qué ir a un museo, ¿no? Y todas las razones. Y luego ya ves el museo por dentro, ¿no? Y en principio, pues toda la gente que trabaja allí, desde el director hasta el encargado de la cafetería o de la limpieza, todo tipo de actividades que puedes hacer en un museo, que no es solo ir a una exposición. Cómo llegan las obras a los museos, cómo se almacenan las obras de arte, cómo se restaura, cómo se expone. Y aquí, para mí, esta es una de las partes más interesantes del libro. Y creo que aquí es donde proyectan del pasado del museo al futuro del museo. Y explican muy bien. Aquí hay un enfoque ya crítico, digamos, ¿no? Que
aunque se explica perfectamente cómo es la visión tradicional en la que se exponen obras de forma cronológica o por estilos, pues ellos también defienden otras maneras de exponer los fondos de un museo, en los que no tiene que ser necesariamente cronológico, sino que puede ser temático, puede ser conceptual. Y de hecho, ese enfoque conceptual, más que cronológico, es el que defienden ellos cuando inventan una exposición ficticia que llaman el Jardín de los Misterios, y explican pues, cómo se hace una exposición, desde cómo se idea la exposición, ¿no? El comisario o el curador tiene la idea de qué es lo que le gustaría exponer y cómo y el por qué, y sobre todo ellos hacen mucho hincapié en la historia que quieren contar en esa exposición al visitante. Cómo se pide el préstamo de las obras que se pretenden exponer, cómo se monta la exposición, qué papel tiene un diseñador o un arquitecto o un comisario en la exposición, y luego pues ya cómo se inaugura la exposición, cómo se presenta a los periodistas o al público, las críticas que puede recibir una exposición, tanto positivas como negativas. Y luego es un libro muy lúdico en el sentido de que todas las obras que aparecen expuestas son reproducciones de obras reales de todas las épocas, de artistas conocidos y no tan conocidos. Entonces tú a lo largo del libro pues puedes ir, bueno, cuando eres una persona adulta y ya te suenan más esas obras artísticas, muchas de ellas las puedes reconocer. Pero si no las reconoces, al final del libro tiene lo que ellos llaman la chuleta artística, donde aparecen todas las obras con su título y su autor, su época. Con lo cual puedes jugar un poco también a buscar esas obras a lo largo del libro e intentar reconocerlas. Y creo que es una forma muy bonita también de hacerla un poco más accesible a un público más joven, quizás. Muchas gracias, Patricia. Yo creo que hay mucho un recorrido por todo el libro, que lo hemos visto prácticamente entero y, como digo, impreso es monumental, es un libro de gran formato con páginas desplegables que creo que va a fascinar. Yo creo que a todo tipo de lectores, desde luego a los pequeños porque van a descubrir algo nuevo y a los adultos porque, bueno, a los que nos gusta el arte, vamos a disfrutar muchísimo con este recorrido por todo el arte y por cómo es el concepto de un museo desde los orígenes hasta ahora, ¿no? Bueno, vamos ya terminando. Había un comentario que me ha llegado aquí a través de las redes de Gabriela Frontini. Comenta, hay varios comentarios internos, pero esta creo que puede interesar. La historia de los paracaídas es emocionante. Me enteré por casualidad y visité la cripta y luego leí HHHH de Binet. Bueno, como digo, da lugar a este repaso por la historia europea, ¿no? de la que hemos estado hablando anteriormente. Por mi parte, nada más que agradeceros de nuevo a todos, al Centro Checo especialmente, por vuestro apoyo, por haber hecho posible estos vídeos que han pedido a los autores y que han subtitulado para que lo podamos ver todos nosotros, que creo que es una ocasión perfecta para poder visualizar al autor de las obras. Y también la oportunidad de estar aquí. Muchas gracias a los traductores por estar con nosotros esta tarde. Y también a Jesús, ¿cómo no? Yo la última cosa, también agradezco a todos. Y tenemos otro proyecto con Diego, que el día 11 de noviembre vamos a inaugurar una exposición de un artista ilustrador checo, Miroslav Šešek, en la Casa del Lector, que va a estar abierta a partir del día 12 de noviembre para todo el público madrileño, y os recomendamos mucho ir a verlo porque habrán más de 80 ilustraciones de este artista que vivía en el exilio en Francia y recorrió casi todo el mundo haciendo bocetos, y luego publicó muchos libros en las editoriales francesas, inglesas, estadounidenses, en forma de unos Baedeker para niños, pero tampoco se puede decir, como en el caso
del libro, cómo se hace la galería, que eran solamente para niños, porque son ilustraciones buenísimas. Y será una oportunidad con otro autor checo, en Casa del Lector Matadero de Madrid. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias a todos. Buenas tardes.